Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en este segundo programa de la semana, aunque hoy sea el tercer día de la semana. Esto porque ayer no tuvimos, por supuesto, Matices, estábamos en la transmisión especial del traspaso de poderes. Esta semana, lo que resta de la semana y el inicio de la próxima, tenemos realmente, y no es, bueno, sí es por rajar, programas muy interesantes. Hoy nos acompaña el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez. Mañana estará con nosotros en Matices la Contralora General de la República, Marta Costa. El viernes estará con nosotros la primera dama de la República, doña Claudia Dobles. El lunes estará el nuevo ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza. Así es que son programas realmente muy interesantes que espero que sean de mucho provecho para todos y para mí, por supuesto, que soy, siempre lo digo, el mayor beneficiado de tener este espacio monumental. Gracias por estar con nosotros hoy bajo todas las plataformas disponibles que normalmente les pone a su disposición en Radio Monumental. Estamos en vivo en radio 93.5, estamos en internet en monumental.co.cr, estamos en CDR móvil en su teléfono celular, estamos en vivo en Facebook Live, donde ya 60 personas en el primer minuto de transmisión se unen a nosotros. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2 y lo pueden escuchar en reprise. Hoy no a las 9:30, sino a las 10:30. Apenas termine la jornada del fútbol nacional de hoy, cuando ya esté un poco claro cómo avanza esto, a las 10:30 podrán escuchar. Don Miguel Ángel dice que Saprissa de camino al campeonato. ¿Sabe qué quiero yo, Miguel Ángel? Dándole la bienvenida a Matices. A mí me encantaría que hoy quede empatado Saprissa Herediano y que todo se defina en el clásico del próximo domingo. A mí no me disgustaría. Yo le decía ahora a sus compañeros de deportes que estaban saliendo de la cabina, que me preguntaron que cómo veía yo el partido, y les dije, yo el de hoy lo veo para Saprissa más difícil frente a Heredia, pero el clásico lo veo más fácil para Saprissa. Sí. Bueno, pero sí quedaría bonito que toda la emoción se una el domingo. Yo iría con la Liga, usted iría con Saprissa, pero bueno. Pero toda la emoción puede estar para el domingo también con otros resultados. Habrá que... Bienvenido a Matices, don Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí, el expresidente de la República. Antes de hablar en términos generales, déjeme confesarle que me muero por preguntarle algo. Ayer en la transmisión del traspaso de poderes, usted era el único expresidente presente en el traspaso de poderes. Al principio. Sí, al final estaba Luis Guillermo. Sí, efectivamente. Bueno, ya cuando habían dos, porque ya don Carlos tenía la banda presidencial, en el momento del receso, no tengo claro si es que don Carlos se acerca y viene a donde está usted o usted va a donde está él. En la toma de la transmisión oficial, usted le dice algo a don Carlos. Y le quería preguntar, porque digo, es privado suyo, si pudiera compartirme qué fue lo que le dijo don Carlos. Sí, cómo no. Fui a saludarlo y a presentarle excusas de que me tenía que ir. Desdichadamente, el lunes murió un primo hermano de mi mujer, Rodolfo Clark, además un amigo querido, compañero de jugar dominó ciertas noches en el mes, una familia muy querida, que además colaboraron con Lorena mucho durante el periodo en que ella fue primera dama. Y por supuesto que teníamos que ir a la vela del funeral. Entonces estábamos midiendo si se prolongaba mucho el acto, Lorena iba a tener que irse y yo quedarme, pero como ya había terminado la parte oficial de la asamblea estaba en receso, entonces aprovechamos para ir felicitar al presidente por su elección, saludar a la primera dama y felicitarla, saludar a don Guillermo que terminaba su periodo y retirarnos. Y eso es lo que hacen muchos diputados, aprovechar el receso para irse, solo que usted con un argumento más válido. Bueno, era más que válido doloroso, sin duda alguna. Argumento doloroso. Don Miguel, yo un día estaba leyendo un libro respecto a las expediciones arqueológicas en Egipto
y cómo en 1900 hicieron una segunda expedición en una tumba muy famosa en Luxor, porque un arqueólogo llamó al último arqueólogo que había visto la tumba y le dijo, mira, ¿vos crees que revisaste todo la pirámide que habíamos revisado? Y entonces el primer arqueólogo le dijo, yo creo que sí, pero hay algunos elementos que no quisimos tocar, y eso impulsó al segundo arqueólogo en 1900 a ir. Resulta que estaban revisándola, tocan una piedra que es una pared falsa y se abre un salón inexplorado en 5000 años, donde hay piezas súper valiosas de los egipcios. Y entonces dije, mira, el arqueólogo nuevo sin ningún problema llamó al arqueólogo anterior a preguntarle cómo había hecho su trabajo y a pedirle pistas. Cuando usted va a reconstruir una casa, un edificio, normalmente los ingenieros o los arquitectos podrían llamar al ingeniero original a decirle, mira, quería saber si había reforzado el primer piso. Cuando un técnico asume un equipo, tampoco es raro que llame al último entrenador que fue al Mundial a decirle cómo enfrentó la pretemporada para ir al Mundial. Cuando un médico nuevo entra a ver un caso, quiere hablar con el médico que ya está tratándolo. Lo único que no pasa eso es con los expresidentes de la República. Bueno, yo visité a todos los expresidentes después de ser presidente electo. Los visité. ¿Sí? Y en la primera semana de gobierno se reunieron conmigo todos en casa presidencial. Y todos asistieron a mi toma de posesión. Todos los que estaban vivos. Fue una de las últimas veces que asistieron todos a la toma de posesiones. La última. Porque, don Miguel, en ese momento hay 7 expresidentes de la República con vida. Usted fue el único ayer presente en el traspaso de poderes, pero realmente, y se lo digo con todo respeto, yo creo que los últimos presidentes de la República, no solo el presidente Solís o el expresidente Solís, ningunean de alguna forma el consejo que puede dar la gente que ya pasó por ahí. Lo diríamos en términos muy populares, la gente que pasó por donde asusta, pero además personas que enfrentaron situaciones difíciles. ¿Quién más puede decirle a un presidente lo que se va a enfrentar que un expresidente de la República? ¿Por qué cree usted que pasa eso? Bueno, en buena parte es un problema de rivalidades partidistas. Eso tradicionalmente en el sistema bipartidista era una rivalidad entre Liberación y la Unidad. Aunque en ese caso yo debo reconocer que la mayoría de las veces los expresidentes de signo contrario asistían a las tomas de posición. ¿Por qué? Porque teníamos una conciencia de que era importante la negociación, el acuerdo entre los partidos políticos para lograr llegar a soluciones. Tal vez para mí el punto culminante de esos acuerdos se da durante el gobierno de Luis Alberto Monge. Usted me llamó aquí a hablar con usted y lo que siempre le agradeceré de una manera muy especial. Cuando murió don Luis Alberto Monge, a mí que era de otro partido, me llamó a que viniera a participar en analizar de primero la ida del presidente. ¿Usted era el líder de la oposición? Y yo le hablé a usted en ese momento de cómo mi admiración por don Luis Alberto, que había tenido el coraje de cuando cambiaron las circunstancias y el modelo que su partido venía propiciando por muchos años ya no era viable, aceptó que había que cambiarlo y dialogó con la oposición para cambiarlo. El líder de la oposición era don Rafael Ángel. Yo en ese momento era un soldado de don Rafael Ángel. Pero lo cierto es que de lo cual me siento muy honrado. Trabajamos muy en serio en el tema económico, con gente como Rolando Laclé, don Rafael Ángel, con Danilo Jiménez de parte del gobierno, en un grupo de trabajo serio, tratando de encontrar las mejores soluciones y encontrando el diálogo. Pero yo le decía que la rivalidad partidaria a veces afecta, y afecta todavía más la rivalidad entre el partido, porque los pleitos en casa siempre son más dolorosos que los pleitos con el vecino. Y eso hacía que cuando hay rivalidades entre el partido, pues no se dé entonces el buscar al anterior. Eso lo vimos un poco, no sé, tal vez con mucha claridad, y lo digo con mucho respeto para ellos, a todos los actores involucrados en el gobierno, en la entrada del gobierno de doña Laura. Cuando doña Laura, después de venir con el apoyo del presidente en ejercicio, lo cierto es que en el interín, al llegar al gobierno, apareció una candidatura de don Rodrigo y empieza ya una diferencia de criterios, y entonces ya arranca ahí con una diferencia. Entonces, esas cosas empiezan a señalar esas diferencias. Esto se convirtió todavía más complicado cuando surge la antipolítica. Es un movimiento que en Costa Rica, es no solo de Costa Rica el movimiento, lo hemos hablado usted y yo,
pero es un movimiento que en Costa Rica se da con mucha fuerza en los 90, don José Miguel Corrales, don Otón Solís, y ese movimiento antipolítica, apoyado también por ciertos medios de comunicación, que han sentido que se les ha ido el poder hacia los partidos y que la discusión nacional está más entre los partidos que con esos medios, entonces sienten que es necesario quitarle el prestigio a los políticos. Y entonces empieza una campaña antipolítica para hacer política siendo contra los políticos. Eso crea todavía más divergencias y más personas que entonces no aparecen o que no se consultan. Yo creo que es un error. Quiero decirle que yo me sentí muy contento cuando don Rodolfo Pisa me pidió una cita la semana antepasada y nos reunimos la semana pasada para decirme que el señor presidente Alvarado tiene el interés de contar con el Consejo de los Expresidentes y que está estableciendo una serie de visitas con los expresidentes para tratar de encontrar un mecanismo. Yo no soy quien para expresar lo que me dijo como era el mecanismo, porque claro, ellos deberían contarlo, no yo, pero sí puedo decir con toda claridad para formar un mecanismo que nos permita a los expresidentes que estemos dispuestos a trabajar en darle asesoría, apoyo, en lo que el gobierno quiera someternos. Y a mí me parece que eso es algo muy valioso, y yo le dije que por supuesto yo estaba en la mejor disposición. Usted sabe que yo desde el año 2001 vengo hablando de la necesidad del gobierno semiparlamentario, que vengo propiciando con mucha fuerza desde hace 5 o 6 años la necesidad de que hayan gobiernos en que se participe a los otros partidos para lograr resolver los temas nacionales y encontrar las soluciones que no hemos podido hasta ahora encontrar. Y me ha alegrado mucho la manera como el señor presidente Alvarado ha iniciado su gestión ya una vez como presidente electo. La última vez que lo entrevisté aquí en la cabina, le pregunté, justamente íbamos para segunda ronda y estábamos hablando de los retos de los dos candidatos, don Carlos Alvarado y don Fabricio Alvarado, y le pregunté a usted a quién apoyaría, y me dijo usted al que logre convencerme de que va a generar un gobierno que convoque, digamos, a las diferentes fuerzas políticas. Por supuesto que no le voy a preguntar por quién votó, pero quiero saber si usted cree que don Carlos ha llenado hasta ayer, ahorita le pregunto el discurso de ayer, hasta ayer sus expectativas respecto a una convocatoria nacional. Yo diría con toda sinceridad y con mucho cariño para los demás, que don Carlos las ha llenado él mucho, porque desde el principio de ir a la segunda ronda trató de buscar acuerdo con los demás partidos, y una vez que ganó trató de conseguir acuerdo con apoyo legislativo, incluso para nombrar ministros que tuvieran el apoyo de sus fracciones y que fueran un acuerdo con partidos. Los que ha fallado no fue don Carlos, los que fallaron fueron los partidos, sí, que empezando por todo respeto por Liberación Nacional, que fue el primero que salió a decir que no estaba de acuerdo en tener gente en el gobierno, que ellos eran oposición. Mi propio partido, Unidad, le dio campo y le dio permiso a las personas que pudieran participar, pero no está participando de una manera como partido, con un apoyo de la fracción a eso, de una manera clara, transparente, aunque en el fondo sí lo está haciendo. Pero no lo hicieron de la manera que yo hubiera preferido, y porque además no se logró conformar un grupo que tenga una mayoría parlamentaria. Yo hubiera preferido que eso se hubiera logrado, pero no ha sido por falta del presidente electo. Yo no tengo por qué decir si voté por don Carlos o no voté por don Carlos, pero porque señalé desde el primer momento que yo me iba a reservar para poder ayudar en mi partido a que los carlistas y los fabricistas, todos alvarados, se juntaran. Y eso no va a ser fácil, porque la lucha fue muy dura entre ellos. Entonces, yo creo que yo debo reservarme para eso, y además no estoy para acción política electoral todavía. Pero nunca en favor mío, ya eso nos pasó en mi época, pero en favor de mi partido no estoy tampoco para acción política electoral en este momento. Entonces, en esas condiciones, sin señalar eso, sí debo decir que con toda objetividad puedo decir que yo no le puedo reclamar al presidente Alvarado que no haya hecho los mejores esfuerzos para lograr el gobierno con mayor integración de fuerzas políticas para llevarlo adelante. Y yo me recuerdo de casos en que un presidente ha nombrado a alguien de fuera de su partido. El caso típico es don Pepe Figueres con don Óscar Barahona. Yo estaba en ese gobierno, Óscar era nuestro ministro de Hacienda y se quedó como ministro de Hacienda don Pepe, después del gobierno de José Joaquín.
Bueno, yo nombré en el Banco Central a don Eduardo Lizano como presidente ejecutivo. Claro, eso era distinto, eso no era una posición política sino técnica, y yo lo quería demostrarle al país es que ahí lo que valía era la independencia del poder técnico, claro. Y que yo pensaba que una persona de las calidades profesionales y humanas de don Eduardo era una garantía para todos, para el gobierno y para los ciudadanos, con independencia de que no fuera de mi partido. Sí, pero no era una inclusión partidaria. Pero no era una inclusión partidaria. Que era lo que estaba buscando don Carlos. De hecho, don Carlos, en la primera entrevista como presidente electo, le consulté yo que si me podía contar el mecanismo, y a mí me sorprendió la transparencia de don Carlos cuando me dijo, sí, lo que estamos buscando es un control cruzado de que si el partido, que si los diputados incumplen, pues yo tengo manera, digamos, de presionar y decir, bueno, se va el ministro, entonces si ustedes no cumplen, se va el ministro, que ese día que lo dijo, además, hay mucha gente que se escandalizó, pero es lo más normal en todas las democracias del mundo. Y mi respuesta fue de inmediato. Yo lo oí decir eso primero a don Otón Solís que a don Carlos, y mi respuesta sí, claro, y el partido, si el gobierno no cumple, tiene la obligación de decirle a los ministros designados, renuncien. O se van del partido, ya no son del partido. Claro. Porque ya se nos incumplió y la fracción se reúne y el partido se reúne y les dice, señores, tienen que irse, porque no se les cumplió. De manera que era un control de ambas direcciones. Un control cruzado. Control cruzado. Otra fuerza que no participó, que se negó a participar del gobierno de Restauración Nacional, que me parece que es una fuerza muy interesante porque pasa de 1 a 14 de un solo golpe, digamos, tendrá su primera experiencia como fracción ya no unipersonal, y que aún así, partida en dos, claramente, una de don Fabricio y otra de don Carlos Avendaño, decide no participar activamente del gobierno del presidente Alvarado. Evidentemente, también me duele que don Fabricio y el Partido de Restauración Nacional no hayan aceptado eso. Pero yo quiero decirle, se lo condeno más a los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales tienen una cultura partidaria y política democrática mucho más profunda y tienen más obligación. Es una cosa sabida que está en el Evangelio: al que más se le da, más se le pide. Si yo tengo 10 talentos, tengo que responder por 10 talentos. Si tengo 5, tengo que responder por 5 talentos. De manera que a mí me parece que, siendo también lamentable que no hayan participado, me parece que es todavía más lamentable que los otros partidos no lo hayan hecho institucionalmente. Dice don Miguel Carabaguías, entrevista con don Miguel Ángel siempre interesante, saludos. Gracias, don Miguel. Le debemos mucho a don Miguel. A mí me tocó volver a poner a trabajar el tren bananero, que estaba todo parado y que no había cómo mover el banano, la zona atlántica. Lo pusimos a trabajar el tren de carga para llevar carga pesada desde Caldera. Hicimos una licitación para tratar de concesionar el tren. No tuvimos interés de nadie en participar, a pesar de que se gastó en promoverla y en hacer los estudios. Pero don Miguel puso a trabajar el tren y nos recordó que es necesario que el tren exista. Yo creo que hay mucha gente que le reconoce un montón de cosas a don Miguel Carabaguías. Ayer usted estuvo en el traspaso de poderes, don Miguel Ángel. ¿Qué le pareció el discurso del presidente Alvarado? Yo quiero decirle que yo disfruté, no todos, porque no los vi todos, después estuve como le conté, en una actividad dolorosa, familiar. Pero me gustaron los signos que hubo. Los signos fueron signos interesantes. El signo del autobús de Cham, eso me pareció una cosa muy, muy importante. Me pareció importante el signo de las bicicletas. Me pareció, y todos ellos son lo mismo tipo de signo. Tenemos que modernizarnos, cambiar las cosas, hacerlas de una manera distinta para, con lo que tenemos, sacarle más jugo. Me interesó, por cierto, en eso mucho, que tanto don Rodolfo Méndez, a quien le deseo todo el éxito, y estoy seguro que no hay posibilidad de un mejor ministro de Transportes, por lo que me ayudó a mí, claro, cuando entramos al gobierno, lo que ayudó al gobierno y ayudó al país. Tanto él como el señor presidente, en el mensaje de ayer, hablaron de una cosa fundamental, que es la sectorización. Si nosotros no podemos resolver el tema del transporte ni con tren, ni con metro, ni con trenes aéreos, ni con góndolas que vayan por el espacio, ni con helicópteros, si no resolvemos el tema de la sectorización, si no resolvemos el tema del tránsito, de la entrada de multitud de buses. Eso, Curitiba, Bogotá, no lo demuestran con toda claridad ciudades con más habitantes que en la área metropolitana, que han resuelto muy bien eso.
Y claro, eso no es fácil de hacer, de montar. En Costa Rica no se ha podido por los intereses de los autobuseros que lo han venido frenando desde el año 2012 para acá, cuando debió haber seguido el proceso y cuando no se debían haber renovado las concesiones de quienes no entraban a hacer acuerdos para poder llevar eso adelante. Pero en fin, perdimos un montón de años. Es importante ahora aprovecharlos. Entonces le decía que esos signos externos me han parecido importantes. El signo de la Plaza de la Democracia, el Bellavista, el Ejército, son signos importantes, son signos bonitos. Yo hubiera hecho la toma de posesión en otro lado, yo lo hubiera hecho en el centro de convenciones que un gobierno PAC ha construido y que no había que invertir en nada. Era lo que todos pensamos que iba a ser ahí, bueno, la verdad. No hubiera tenido el elemento simbólico del Bellavista en el fondo y de la Plaza de la Democracia, pero aprecié esas partes. Pero lo que más aprecié no es eso, porque los signos son importantes, porque para comunicarnos necesitamos signos. La gente nos entiende mucho por los signos que hacemos, no solo por lo que racionalmente hablamos o escribimos. Pero me pareció mucho mejor el contenido del mensaje del señor presidente. Es un mensaje que para mi modo de ver tiene 3 elementos de gran validez. El primero es reconocer que no nació ayer Costa Rica, que Costa Rica existe desde antes y arrancó con don Juan Mora Fernández. Arrancó con don Juan Mora Fernández reconociendo que tenemos una trayectoria y que tenemos un siglo XIX que es un siglo de oro, que tenemos un siglo XX en que muchas cosas logramos hacer, que hemos venido haciendo cosas en estos últimos años también, que no es algo que nacimos hoy para el futuro. Desdichadamente no ha sido siempre así en las tomas de posesión. Ha habido muchas tomas de posesión en las cuales la imagen que se da es: yo soy El Salvador, de aquí en adelante todo se va a arreglar y nació Costa Rica. Primer tema. Segundo tema que me gustó muchísimo es que hizo una enumeración concreta de los ejes fundamentales de la política que tiene que llevar adelante, sin levantar falsas esperanzas, sin hacer parecer como que se van a resolver todas las cosas. No es que todo el mundo va a tener un carro mañana en el garaje, ni va a tener una vaquita y una máquina de coser. No, es que la gente va a tener la oportunidad de enfrentar campos importantes, y me encanta que haya empezado con el tema de educación, que yo creo que es la revolución y el cambio más importante de fondo que tenemos que hacer. Y si quiere después hablamos de eso, porque yo creo que ese es el más importante de todos los cambios, aunque reconozco que el más urgente es el fiscal, porque es indispensable resolverlo para poderle entrar a los demás. Y me encantó, en tercer lugar, que estuvo muy muy claro en que dependía de todos, que así como ha venido predicando que necesitaba un gobierno conformado por distintas fuerzas, que así como en la Asamblea Legislativa ha surgido un gobierno un gobierno de la Asamblea, un manejo de la Asamblea, una integración de la Asamblea de distintas fuerzas en el directorio también, que así se necesita el trabajo de todos para resolver. Y no rehuyó mencionar cosas problemáticas, muy problemáticas especialmente para el gobierno PAC, como salarios de los empleados públicos, como ley de empleo público, como el gasto de transferencias, que son temas fundamentales para poder resolver los problemas del país, y que son temas confrontativos y difíciles con el propio núcleo de los partidarios del partido que ganó. De hecho, el único sector que se molestó con el discurso, pues nosotros hicimos el sondeo, fuimos y le preguntamos a los empresarios, a los diputados. El único grupo que nos dijo no nos gustó el discurso es los sindicatos. Sí, claro. Estaba furioso don Albino Vargas. Permítame ir un poquitito atrás en lo que me acaba de decir, lo simbólico. Miguel, yo ayer en la mañana, cuando estaba empezando el traspaso de poderes, yo dije, y de hecho un montón de gente me dijo: ay, le está zafando la tabla a Carlos Alvarado antes de empezar. Qué feo, porque yo dije, ojalá que lo simbólico no se quede en lo simbólico, porque cuando lo simbólico se queda solo en lo simbólico, se vuelve una careta. Y entonces, pues, el ejemplo, si yo viniera aquí hoy en el micrófono y digo que hay que cuidar el ambiente y que ojalá que nadie contamine, pero ando un carro de 4,000 metros cúbicos para ir de aquí a Pavas, es un doble discurso. Una cosa es lo simbólico que yo me siento y diga aquí, otra cosa es lo que hago en la vida real. Pero hoy, y lo puse en Twitter también, en mi Twitter, hoy le reconocí al presidente Alvarado que efectivamente, por lo menos de arranque, me parece que logró pasar de lo simbólico, que es importante y que nos emociona y nos llena de expectativa, ayer mismo a
el contenido que respalda eso simbólico. Desde elementos, por ejemplo, como firmar ayer un decreto que permite impulsar el hidrógeno. Entonces, ahí el tema del bus, que es muy bonito desde lo simbólico, asume un peso real. La alusión a los logros de otros partidos políticos asume un peso real. Pero además el tono a veces mucho menos emocional que el discurso del presidente Solís hace 4 años. El presidente Solís ahí tiene una serie, o sea, fue un lindo discurso del presidente Solís, porque uno se acuerda que tenía frases muy impactantes como si me equivoco, corríjanme y esas cosas, pero era en yo, o sea, el tono del mensaje era en yo. El tono de don Carlos ayer era en nosotros. Era en nosotros, inclusive plantándole retos a la ciudadanía, sí, claro, diciendo, yo les prometo que no les voy a fallar, intentaré no fallarles, porque en la calle me dijeron la gente que por favor no le falle, pero ¿qué hay de ustedes? Voy a hacer la mejor mejor versión de mí mismo. Sí. Pero él dijo, pero ¿qué hay de ustedes? Ustedes le van a fallar a Costa Rica, pidiendo una integración completa. Sí. Curiosamente, don Miguel, con la misma cantidad de votos que logró el expresidente Solís en segunda ronda, los dos tienen 1.300.000. La diferencia entre los dos es que hay uno, el presidente Solís, que efectivamente, digamos, utilizó ese argumento. Yo te lo voy a decir, se los atribuyó, los sintió propios. Se engolosinó, diría un buen amigo. La diferencia es que don Carlos entendió que esos votos eran prestados, que eran los votos entre dos Alvarados, que no eran los votos de la primera ronda cuando él competía con otros. Y entendió la necesidad de mover su partido en muchas posiciones, y el acuerdo con don Rodolfo Pisa significa mover el partido hacia el centro para el ejercicio del gobierno. Y eso es la inteligencia de saber que para poder gobernar y hacer las cosas bien va a necesitar más apoyo que el 20-21% de los votos que tuvo. Y eso me parece a mí que es lo que hace absolutamente diferente, hace muy especial esta llegada al gobierno de don Carlos. Con 2 elementos más, si me permite. Adelante. Algo que tengo ahí enviado para que se publique uno de estos días. Yo digo que este gobierno tiene 3 cambios muy importantes. Uno es la integración de personas de distintos partidos en una cantidad muy importante, con un peso específico muy importante dentro de más del 50%. Del gabinete, muy importante. Pero además de eso, la juventud. Don Carlos Alvarado es el presidente más joven desde que en el año 1894 se eligió a don Rafael Iglesias. La presidenta del Congreso es incluso más joven que los otros 2 que habían llegado con 35 años, don Elías Soleil y creo que el ministro de Comunicación nuevo, don Juan Carlos Mendoza. Don Juan Carlos Mendoza. Fueron los otros que habían llegado sin haber cumplido los 36, pero este es más joven. Pero además la integración del directorio es más joven, la integración de la asamblea es más joven, la integración del gabinete, hay mucha gente muy joven. Sí. Esto es una cosa muy curiosa. Vea usted, estamos viviendo una etapa en que se envejece la población costarricense. Yo le podemos decir que teníamos una población que era como un triángulo, abajo, la base mayor, está la gente más joven y arriba los más viejitos. Pues estamos pasando casi a un rectángulo. Vamos camino a ser casi un rectángulo. Esto quiere decir que el promedio de edad se ha ido para arriba, se ha hecho más viejo. El promedio de edad de nuestros... ¿Por qué? Porque aumentó la expectativa de vida, porque disminuyó la tasa de natalidad. Entonces tenemos una población que es más vieja. Si uno ve el peso que tenían los votantes de 18 a 38 años antes y tienen ahora, ha bajado muchísimo su peso. Hoy son una proporción mucho menor. Y sin embargo, ahora vamos al gobierno de los jóvenes. Sí. Lo que es muy interesante y muy oportuno por el cambio que está viviendo el mundo. Y vamos a un gobierno de las mujeres. Por primera vez el gabinete tiene más mujeres que hombres. Un directorio legislativo con 5 mujeres y un hombre. Y una asamblea con un 48% de mujeres. Esto nunca lo hemos tenido. Hoy debemos estar en uno de los 3 o 4 lugares del mundo con más participación femenina en el Parlamento. Bueno, esto es extraordinario. Este es un cambio muy grande en los 3 frentes. Y eso significa un cambio en el análisis, en la manera de enfrentar los problemas, en la creatividad, en algo que con los jóvenes yo siempre digo que uno le dice a los jóvenes que ellos el problema que tienen es que no tienen experiencia. Usted no ha pasado por ahí, no lo ha vivido, no ha tenido, no ha encontrado las dificultades, no ha encontrado el camino. Pero ¿no será que en una época de cambio tan acelerado lo que queremos es alguien que no esté predispuesto a ir en una dirección del pasado cuando ahora hay que buscar direcciones nuevas?
que puede ser muy interesante. Bueno, en el caso del gabinete tiene un ministro de mucha edad, con mucha experiencia, don Rodolfo Méndez Mata, que creo que tiene 80 años, don Rodolfo, y la ministra más joven tiene 33 años. Sí. Es decir, está abarcando prácticamente todo, todos los grupos etarios. El gobierno de don José Joaquín, don Enrique Gallar y este servidor. Pero eso habla de que las visiones en el Consejo de Gobierno son muy interesantes. Alguien me decía, ¿cómo usted va a sentar a Edna Camacho y a Otón Solís a hablar de temas económicos? Y yo creo que lo que están buscando es el justo medio. Pero además, no van a tener gente que piensa como don Otón y como doña Edna ponerse de acuerdo en el Congreso para que pasen las medidas. ¿Sí? Entonces, si van a tener que ponerse de acuerdo en el Congreso, no es mejor que desde el gobierno vengan cosas que ya vienen un poquito más digeridas. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar esa entrevista que le hice a don Carlos Alvarado aquí en Matices, pero cuando yo le preguntaba la mecánica sobre la que iba a formar gobierno, cuando me adelantó esa mecánica, que ya la había adelantado, por cierto, don Otón Solís, le dije, don Carlos, ¿hay algún puesto que usted se guarde y diga, no, este no es negociable? Y yo mismo pensé en los que yo me guardaría si fuera presidente. Yo dije, ministro de la Presidencia y Hacienda. Hacienda y Cancillería. Yo pensé esos tres. Yo no pensaría en Cancillería, pero ministro de la Presidencia y Hacienda son los dos centros de poder más importantes del gobierno. Bueno, y don Carlos me dice, no hay ningún... En el pasado, hace unos años, hubieran dicho seguridad pública. Sí. De primero. Eso es una gran cosa, eso significa lo que hemos avanzado como país. Antes, ya en esta época de la Segunda República, que llaman, ya en esta época había un cambio de gobierno y lo primero que se veía era cómo si el que ganaba era la oposición, empezaba a tener control de la policía. Claro. Bueno, eso ya ni siquiera. Sí, tiene razón. Inclusive los elementos simbólicos de las elecciones, que hoy realmente, y a mí me duele mucho, no le damos importancia. O sea, cuando vamos a elecciones nacionales y el ministro de Seguridad Pública le entrega el control de la fuerza pública al Tribunal Supremo de Elección, hoy decimos, ay, mira, queriendo acto protocolario y listo. Sí. El 7 de mayo, el exministro Gustavo Mata le da el control de la fuerza pública al nuevo ministro y nosotros decimos, ay, qué bonito, acto protocolario. Realmente es un acto cargado de sentido. Hace 60 años era decirle, señor, respetamos los resultados electorales y no vamos a usar la fuerza para imponer nuestros criterios. Hace un montón de años, sí. Yo todavía me acuerdo de un caso, no voy a mencionarlo ni dar las fechas, pero un caso en el cual hubo fuerzas muy grandes para que un gobierno de un líder muy importante de un partido político, para que un gobierno de ese partido político no entregara el gobierno. Sí. Y esas cosas pasaron ya en esta época posterior a la Revolución del 48. Y eso pues le hace a uno ver la maravilla que es que hoy día eso ni siquiera se nos pase por la cabeza a los costarricenses. Tiene razón. De hecho, en el orden de precedencia protocolaria, el ministro de Seguridad o la ministra de Seguridad tiene un papel fundamental. Muy importante, sí. Sí, que es interesante. Pero bueno, lo que le decía es... Bueno, eso viene de cuando se nombraron los ministros. Primero en la República había un ministro, o un secretario de gobierno, uno. Y un jefe de Estado, un presidente. Después empezaron a haber dos. Entonces, uno de los dos era de seguridad. Claro. Eso es muy interesante. Yo realmente siempre celebro cuando se hacen estos actos, como la entrega de poder al Tribunal Supremo de Elecciones, que me parece realmente muy cargado de simbolismos y de contenido. Lo que le decía es que a don Carlos le pregunto yo, ¿va a entregar? O sea, ¿podría no entregar alguno? Me dice, no, todos. Bueno, todos entendí después porque estaba listo para entregarle el Ministerio de la Presidencia a un hombre en el que sé que usted confía mucho y que lo conoce desde hace años, pero que don Carlos lo conoce hace 6 meses. Sí, claro. Y que es un importante líder de otro partido, que fue candidato de otro partido. De frente, tratando de ganarle. Exactamente. Preguntándole aquí en el debate entre ellos. ¿Qué le dice eso, don Carlos, a usted? Entregó el Ministerio de la Presidencia. Bueno, lo que me dice es que yo creo que don Carlos tiene en su corazón lo que está haciendo, que no es algo de apariencia, no es algo para ganar tiempo, no es algo para tratar de resolver problemas. Yo creo que es una persona que está actuando de conformidad con sus convicciones y eso le da a uno una gran tranquilidad. Que lo pueda lograr es otra cosa. Sí, la vida está llena de muy buenas intenciones que en la práctica al ejecutarlas encuentran dificultades que las rompen. Eso puede ocurrir. Bueno,
una pareja se casa y se casa con la intención de ser matrimonio toda la vida, de tener unos hijos y de sacarlos adelante y de morirse viejitos viendo a sus hijos casados y a sus nietos y ojalá bisnietos y vivir todos juntos. Y la mitad se rompen en el camino. De manera que las intenciones más serias, más importantes que uno puede hacer, que son más importantes que cualquier otra, la de convivir con una persona toda la vida, esa se puede romper. O sea, las condiciones pueden cambiar. Cuando cambian las circunstancias, nosotros enfrentamos condiciones difíciles que tal vez no pudimos prever, porque no somos capaces de prever siempre el futuro, cómo van a ser las circunstancias, y entonces se puede dar dificultades. Y si quiere podemos hablar de eso. Hay unas dificultades inherentes al ejercicio del gobierno de don Carlos muy complicadas, sí, que va a tener que enfrentar y resolver. Ahorita vamos a hablar de esos creo retos. Que no puedo tener duda de que está entrando de muy buena fe, con la mejor de las intenciones, a lograr algo para que el país se desentrave y podamos resolver problemas que tenemos. Don Carlos llegó hoy en la mañana a las 6:50 a su oficina en Casa Presidencial, y en agenda lo primero que tenía hoy era la reunión con Liberación Nacional a las 9:30 de la mañana, y a las 12:30 de la tarde la reunión con Restauración Nacional, y mañana la reunión con el Partido Unidad Social Cristiana. Es decir, desde el primer día, yo creo que eso pesa mucho. Vamos a ver, todo el mundo va a decir que es que yo estoy comparándolo con don Luis Guillermo, pero es que son dos gobiernos del mismo signo político y es el más reciente. Pero hace 4 años, el primer día de trabajo, el presidente Solís lo que hizo fue, según su criterio de su visión de mundo, a saludar a los vecinos de Zapote y a cortar los arbustos de Casa Presidencial, porque creo que los dos elementos le parecían muy simbólicos. Hoy el presidente Alvarado dice, no, voy a empezar de una vez reuniones con los grupos más importantes, inclusive tiene el cuidado, si usted lo nota, de hacerlo en orden de peso legislativo, sí, claro. ¿Verdad? Que es muy interesante. ¿Qué le parece este primer acercamiento de don Carlos a la Asamblea? Magnífico, me parece maravilloso. Es decir, yo estoy muy contento de cómo va este inicio de funciones. Estoy muy contento del trabajo de don Rodolfo Pisa en las semanas anteriores, en los días posteriores al 1 de mayo, donde entra la Asamblea, de ir a visitar las fracciones a la Asamblea Legislativa y empezar desde entonces un contacto directo, personal, aunque todavía no estaba en funciones, pero empezar ya a establecer ese contacto del Ministerio de la Presidencia con los diputados. Y ese contacto tiene que ser del presidente también. Y yo celebro que lo esté haciendo de esta manera. Me parece que está entendiendo con toda claridad el signo de los tiempos, el signo de juventud, el signo de mujeres, el signo de integración de fuerzas políticas para buscar soluciones mediante la negociación. Y el mejor premio que podría tener para Costa Rica todo esto, no solo es que enfrentemos nuestros problemas, es que aprendamos que la democracia, que la tenemos muy metida en nuestros corazones, y que es elecciones, y que es respeto al resultado electoral, y que es libertad de información, y que es Estado de Derecho, que es defensa de los derechos humanos, es también negociación. La democracia exige negociación. Y en este país, algunos sectores se han encargado durante años, usted es muy joven y tal vez no lo ha vivido como yo lo he vivido, pero durante años en este país se ha querido convertir la negociación como una corrupción, como una manera de ponerse de acuerdo para repartirse el pastel, que es una de las cosas peores que tiene este país. Este país, uno de los defectos que tenemos todavía en nuestra cultura política, es que la gente cree que la función pública es un privilegio. Y eso debería estar fuera de la mente del costarricense. La función pública, de quien entra en realidad a hacer la función de pública, tiene ventajas para el que la hace, es un prestigio muy grande, es un papel en la historia, es un honor, es una capacidad de servir, es una capacidad de realizar grandes cosas. Pero es una terrible responsabilidad, es una obligación de trabajo complicadísima, es asumir una tarea muy complicada y muy difícil, es exhibir su vida a los ciudadanos, es perder la intimidad en una gran cantidad de aspectos, es un montón de sacrificio. Y para un montón de los servidores públicos, en los puestos más altos, en los que no son permanentes, es un sacrificio económico que les lleva a bajar sus ingresos muy significativamente. Yo sé de ministros que están entrando ahora que tienen una disminución de su ingreso a la 4ª parte de lo que estaban ganando en otras actividades que realizaban. Bueno, eso es un sacrificio muy grande para una familia. Porque todos nos acostumbramos a un cierto nivel de ingresos y de manejo, y una vez que uno que está arriba, bajarlo es sumamente duro y difícil. Pero nosotros, por eso es aquí esta idea de que, por ejemplo, no tenemos carrera parlamentaria, que es un absurdo.
Tenemos un país donde no queremos que la gente se especialice y aprenda a ser diputado y pueda ser reelecto si la gente considera que es bueno. Y sobre todo si establecemos distritos legislativos para que haya una relación entre la persona y sus constituyentes, sus electores, sus votantes. Bueno, pero en medio de eso, en esa visión de que el servicio público es una rebatiña y es un privilegio para los que llegan, entonces queremos tener un presidente por día. Entonces tenemos 365 al año y entonces en el resto de la vida la probabilidad de ser presidente es muy grande. No, pues eso no se trata. Se trata de seleccionar a los que tienen el momento, la oportunidad, la capacidad de ejercer el servicio público. Pero, don Miguel, justamente el tema de la negociación política era un tema que quería conversar con usted y que he conversado con algunos invitados durante los últimos días. Yo no creo que hay algunos sectores que han intentado satanizar los acuerdos políticos. Yo creo que hoy, 9 de mayo, está absolutamente satanizado el acuerdo político. Un día de esos invité a conversar conmigo en Matices a Carlos Ricardo Benavides, el jefe de fracción de Liberación Nacional, que fue ministro de la Presidencia de Liberación Nacional. Entonces él me contó al aire como, por ejemplo, en algún momento el gobierno de doña Laura le pide una cita a los magistrados de la Sala Constitucional, se reúnen para irles a decir nuestra posición respecto al plan fiscal, que ustedes tienen una acción de inconstitucionalidad sobre esto, es que nosotros guardamos todos los aspectos constitucionales y el país requiere que esto avance. Los magistrados constitucionales escuchan a la presidenta, escuchan al ministro de la presidencia y 9 meses después fallan, y le fallan en contra, por cierto, pero fallan. Entonces yo le dije, si usted hoy fuera el ministro de la presidencia, le recomendaría al presidente Solís en ese momento que vaya y se reúne en privado con los 7 magistrados, o sea, juntos, pero en privado y sin prensa con los 7 magistrados de la Sala Constitucional. No, jamás. La gente, cuando salen de ahí, va a decir que llegaron a un acuerdo. Pero yo estoy en desacuerdo con el señor jefe de fracción de Liberación Nacional, a quien respeto mucho, sí, que es supuesto. Un político inteligente y capaz. Y que dice, porque si no el programa no se llamaría Matices. Bueno, pero yo disiento con usted en eso, porque a mí me parece que sí debería reunirse. Uno no puede dejar en el ejercicio de un cargo público de gran importancia y que tiene significado, no puede dejar de defender sus posiciones en todos los campos en que sea posible y necesario. Y eso no puede entonces, por miedo a qué van a decir de mí, entonces yo no hablo, no me acerco, no negocio, no trato de convencer de mi posición. Me parece que eso es una posición equivocada. Don Miguel, pero el otro día, voy a poner otro ejemplo, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, yo le pregunté a don Gonzalo, ¿sirve para algo las reuniones de los presidentes de los supremos poderes? Y me dijo, no, realmente no sirven para nada, sirven para que nos sentemos, cada uno diga lo que dijo y nos vamos para casa y nada, se acabó. De nuevo, diciendo, yo tuve reuniones con los presidentes de los supremos poderes y en esas reuniones, asuntos relacionados con temas en los cuales los 3 poderes estábamos involucrados, se resolvieron y avanzaron. Resolvimos temas presupuestarios del Poder Judicial, estando los 3 presidentes, poniéndonos de un acuerdo de cómo entrarle a resolver esos temas. Resolvimos temas en relación con el manejo de la política penal, en temas en los que teníamos que ver con legislación y tenía que ver con ejecución de las sentencias y tenía que ver con las sentencias y la investigación. Resolvimos temas en múltiples campos en los cuales había una cosa, nos reuníamos con agenda. Quiero decir, que se reúnan sin agenda a conversar. Es la calidad de la reunión. Pero depende de la calidad de la reunión, depende pero de qué hace uno. Pero yo también creo que la cercanía de la gente juega, no la cercanía, digamos, que sean amigos o no, sino el ambiente de confianza mediante el cual se desenvuelvan. Yo hoy no vería raro, por ejemplo, hoy hoy no, en el gobierno pasado, que el presidente Solís se reuniera con Gonzalo Ramírez un día, lo invitara a cenar a la casa y en media cena hablaran, mira, ¿cómo te parece que podemos resolver esto? Y don Gonzalo me dijo, yo no iría porque cuando salgo de ahí me van a decir que estoy arreglando algo. Ese es lo peor. No, si estamos diciendo, estamos llegando a ese nivel de satanización, que las negociaciones están satanizadas, que por cierto, yo no dije que es que se están satanizando ahora, lo que dije es que vienen satanizándose desde hace mucho tiempo y que mucha gente en el pasado trabajó para satanizarlas, que hoy recibimos la herencia de esa satanización. Y yo sí sé que están muy satanizadas, no es que estemos empezando a satanizarlas, más bien que yo creo que ahora, le decía que mi esperanza es que este gobierno ayude a que se desatanicen. Si inventamos esa palabreja, que la Real Academia no lo dejaría.
Tal vez la incluya. Próximamente. Ahora incluye cualquier cosa. Mandémosla. Bueno, pues lo cierto es que yo sí creo que la manera de que se desartanicen es haciéndolas. Si las rehuimos, si no les entramos. Estamos cayendo en la trampa. Caemos en la trampa. Bueno, veámoslo todavía más complicado, Miguel. Usted ahora me decía que si se cambia la forma de elegir diputados para que estén más cercanos a sus electores, resulta que la Procuraduría de la Ética Pública, respecto a las resoluciones a las que llegó con algunos exdiputados, hay un par de ellas, y recuerdo la de don Otto Guevara, que tiene una leyenda, digamos, en uno de los párrafos que dice: porque don Otto Guevara le sirvió a un interés particular de una persona y no a la ciudadanía general. Y esa frase a mí me ha dado vuelta un montón de veces, porque yo digo, finalmente vamos a ver, si yo soy de Cartago, si yo voté por X diputado, significa que mi representante, claro, o sea, el de Randall, no el de la colectividad, el representante de Randall en la Asamblea Legislativa es ese diputado. Sí, claro. Y que si de un momento a otro hay 200 asaltos en la calle donde vivo, yo tengo derecho a protestar y llamar y decir: mire, diputado, que es este desastre. Así es. Vean lo que estamos viendo, vean su pueblo cómo está, reclámenle al Ejecutivo, díganles que pongan orden. Por supuesto que eso es correcto, eso es democracia. Lo otro no es democracia. Nosotros a veces queremos construir ese castillo de cristal tan transparente y tan maravilloso, en el que ahí está lindísimo, pero nadie puede vivir, porque es imposible. Es decir, nadie puede vivir en esas condiciones, y si no vamos a ver progresar, no vamos a salir adelante. Es imposible pensar que se pueda manejar la democracia si no hay negociación. Porque ese diputado responsable haría dos cosas según mi criterio, que quisiera saber si las comparte conmigo. Una, por supuesto, es a las 3 de la tarde de un miércoles, en control político de la Asamblea Legislativa, decir que en tal calle han asaltado 200 veces. Claro. Pero como eso a nadie le importa realmente. Llamar al ministro de Seguridad Pública y decir eso. Yo lo llamaría. Lo hice cuando era diputado, siempre. Pero según estas resoluciones de la Procuraduría, pues están equivocadas. Pareciera ser que eso es tráfico de influencias, don Miguel. Están equivocadas. Es que si todo es tráfico de influencias y todo es ilegal, ya no podemos hacer nada. Entonces llegamos a la situación actual en la cual no podemos tomar las medidas para arreglar la educación, para que disminuya la pobreza, para que disminuya la desigualdad, para arreglar el problema fiscal, para arreglar la infraestructura, para arreglar los temas de seguridad nacional, para arreglar los problemas serios de contaminación con líquidos que tenemos en buena parte de Costa Rica, etcétera. No podríamos resolverlos porque todos requieren el ejercicio de la democracia. Yo, en mi tiempo de escribir académicamente, hice disquisiciones sobre el significado de democracia, que se ha definido de muchas maneras distintas. Y para mí, la definición que más me gusta, no sé si es propia o la copia de alguien, es que es un sistema de discusión inteligente para negociar y llegar a acuerdos por el voto de la mayoría. Pero de discusión inteligente para negociar. Si no tenemos discusión inteligente para negociar, entonces podemos tener unas máquinas de votar y todo el día estamos votando. Y eso es lo que se hace. Eso es absurdo, porque ahí no hay negociación, ahí no hay discusión, ahí no hay oír lo que dice el otro. No hay eso de usar lo que nos dijo Tática Dios: 2 orejas y 1 boca. Oír el doble de lo que hablamos, para poder, lo que a veces yo no hago. No. Como aquí con usted. No, hombre, pero usted es el invitado, no se preocupe. Como aquí con usted, pero la verdad es que tenemos que lograr negociar, tenemos que lograr discutir, ponernos de acuerdo y juntos conformar una solución. Esa es la resolución de la negociación. Claro que el presidente debe reunirse y cenar y almorzar con personas que están en función pública para hablar de los temas nacionales. Pero entonces también es culpa de la prensa. ¿Cómo no se hablan tranquilamente? Pero le quiero decir una cosa, también puede resultar culpa de la prensa. Porque vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que caiga todo el peso de la ley en ese diputado que llame al ministro a pedirle un beneficio para sí mismo. Claro. Eso es corrupción. Bueno, está bien. O que un ministro diga: sí, claro, yo te puedo seguridad y sí me das tal cosa mía. Eso yo estoy de acuerdo. Pero es que con base en prevenir eso estamos matando la negociación política. Por supuesto, eso es imposible. Eso es un error enorme. Y la prensa, entonces, por ejemplo, y le quiero preguntar con todo respeto, don Miguel, en su gobierno usted se reunió con gente sin prensa, o sea, sin que dejar. Por supuesto. Bueno, ahora casi que nosotros exigimos que en todo lado estemos. Y la agenda oficial, ¿por qué tal reunión del presidente no estaba en la agenda que está en internet? Te quiero decir que yo no hubiera podido gobernar con la prensa todo el día ahí, no hubiera tenido tiempo a gobernar. Hubiera estado viendo a ver cómo me comunico con todo el gran público, no extendiendo lo que está pasando.
y sabiendo que con lo que yo diga no va a ser entendido en lo que yo quiero decir, sino en la apariencia de lo que estoy diciendo, y que tengo que manejarme por apariencias, y entonces uno no puede hablar con toda sinceridad. No, uno no puede tener una vida de ese tipo. Está bien que uno dé cuentas de sus actos, perfectamente, y que uno tenga que dar cuentas de sus actos y que lo llamen a cuentas de sus actos. Pero impedir la negociación, impedir las reuniones, impedir las conversaciones, impedir las reuniones en que se construye. Si estamos usted y yo aquí, construyendo, poniéndonos de acuerdo en cómo se maneja lo de la negociación, actuamos de una manera. Si estamos usted y yo aquí, tratando de ver si usted es más capaz que yo o yo soy más capaz que usted, si usted se gana a la gente o yo me gano a la gente, actuamos totalmente distinto. En el primer caso podemos llegar a acuerdos, en el segundo no podemos llegar a acuerdos. Entonces, es absurdo tratar de amarrar la democracia para que no pueda llegar a acuerdos. Claro, pero además la conducción política en general, un día de estos, creo que lo había conversado con usted, don Miguel, y creo que también lo había conversado con don Saúl Weisleder, el expresidente de la Asamblea Legislativa, a quien le mando un saludo, siempre nos escucha desde España. Él fue el primero que me lo dijo en una ocasión, en una actividad en que me lo topé. Me dijo, ¿cómo es posible que el presidente de la República no pueda llamar a los directivos que nombró en un banco para darle conducción política? Bueno, resulta que llegamos al momento en que vemos mal que el presidente llame a los directivos que nombró en un banco o en la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo creo que es muy malo que los llame para decir, apruébenle el banco el préstamo. No. Eso está muy mal. Eso está muy mal, porque eso sí es una cosa desviada. Pero llamar a los directivos, yo llamé a los directivos de los bancos a mi oficina para hablar de temas que tenían que ver con la hacienda pública, con la coordinación para manejar la colocación de deudas y manejar las tasas de interés de una manera que fuera más favorable para el país y para el gobierno, y se les hablaba de esos temas. Y cuando alguno no quiso hacer caso, emitió una directriz poniendo direcciones de cómo debían manejar el crédito. Política, haciendo política. Para eso se reformó la Constitución en el año 68, 67, 68, y se quitó independencia de gobierno y administración, se dejó solo independencia de administración. Claro. Porque el gobierno es responsabilidad de las autoridades electas, y tienen que tener el poder de poner las directrices y dirigir las cosas de una manera adecuada. Eso no quiere decir nunca resolver el caso concreto. No, por supuesto. Eso sería corrupción, si un presidente llama para pedir que intervenga. Es más, la Junta Directiva no podría intervenir en un crédito concreto, porque es un criterio técnico. Eso es nuevo. ¿Sí? Antes era la Junta Directiva la que aprobaba los créditos. Ahora el Comité de Créditos. Y perdóneme, y con eso no se disminuyeron los escándalos y los problemas, quitándole a la Junta Directiva el crédito y pasándolo a un organismo que no es la propia Junta Directiva. Que me lleva a otro tema, que es el tema de los temas de política, que a mí me parece son importantes para el ciudadano oírlos. Nosotros, desde la Constitución del 49, y por influencia de costarricenses muy ilustres y muy sabios y muy bien intencionados, caímos en la trampa de creer que podíamos resolver el eliminar la política de las cosas públicas si las poníamos en manos técnicas. Eso es una mentira. Al final, la decisión de quién maneja esas instituciones es política. Y no puede ser de otra manera, porque siempre va a ser política, es una cosa pública. ¿Qué es la política? Es la definición de los grandes temas de las decisiones públicas. Y entonces, al poner a los técnicos a manejar las cosas, hay una decisión política. Pero nosotros creemos que con eso vamos a huir de los problemas. Y con eso lo que estamos haciendo es huyendo de que los políticos tengan la responsabilidad del manejo de las cosas. Y lo que hay que darles es la responsabilidad. Y a mí me parece que ahí a veces caemos en esas trampitas entre nosotros mismos. Nos creemos ilusiones, decimos una cosa que no es factible que ocurra y la damos como un hecho. Y construimos alrededor de ella porque ese es un mundo ideal. Claro, en un mundo de ángeles no necesitamos instituciones. Ni siquiera necesitaríamos instituciones. En Los Ángeles lo harían todo bien. Pero además es una trampa discursiva, muchas veces reproducidas por los medios de comunicación, don Miguel, en tiempos de un populismo mediático además muy fuerte. Pero, por ejemplo, si exigiéramos preparación a un presidente de la República, preparación específica, técnica, de qué profesión estudia un presidente.
Yo digo, que tiene que ser médico porque va a haber cosas de salud, tiene que ser un educador porque va a haber temas de educación, tiene que ser un economista porque va a haber temas de economía, tiene que ser un ingeniero para no puede haber, tiene que tener unos 200 años para que haya más o menos estudiado, y claro, lo que estudió primero ya no sirve. Claro, pues se desfasó. Ese es el detalle, pero entonces cuando le digo que los medios apoyamos eso es porque a veces pretendemos efectivamente, incluyendo a los ministros, que la negociación política que le van a dar al ministerio, casi que desaparecemos a todos los mandos medios y le decimos, no, usted tiene que saber específicamente hacer puentes porque usted va para el MOP. Sí, absurdo. Bueno, es la tentación que ha habido de que en la caja tiene que haber un médico, que en el Ministerio de Educación tiene que haber un educador, que en el Ministerio de Hacienda tiene que haber un hacendista. No necesariamente. Los que manejan esas instituciones son gente que lo que tiene que tener más importante es capacidad administrativa y gerencial. ¿Cómo? Discúlpeme mi lagunazo, Miguel, pero ¿cómo se llamaba su grupo de asesores? ¿CAP o GAP? CAP, Consejo de Asesores Presidenciales. Consejo, me faltaba la primera palabra. Si usted hubiera tenido a ese consejo enfrentado o expuesto, digamos, directamente a la prensa, a que dieran cuentas como unos ministros paralelos, digamos, de los sectores... No hubieran servido para nada. Tenían absolutamente prohibido dar declaraciones. Absolutamente prohibido. ¿Usted sabe qué pasaría hoy si nos dicen hay un grupo prohibido de dar declaraciones? Tenía prohibido dar declaraciones y podían, yo les decía, ustedes pueden llegar descalzos y en shorts a trabajar. Ustedes son gente de pensamiento de oficina, ustedes no van a competir con los ministros. Ustedes vienen a preparar información ¿sobre qué? Sobre las visiones de qué se ve en el futuro, qué puede estar ocurriendo, qué se están midiendo, para que los ejecutores políticos que tenemos responsabilidad política, presidentes ejecutivos, ministros, viceministros, tomemos decisiones finales para seguir adelante. Y ustedes van a estar haciendo la otra tarea, y por eso estaba en mi gobierno unido planificación con presidencia, por eso empezamos con 12 ministros nada más, pero estaba unido planificación con presidencia, porque ustedes van a tener la potestad de estar asegurándose que se esté llevando un control de qué está haciendo cada ministerio y cada institución autónoma. No a final de año con el informe de la Asamblea, no. Mes a mes yo tenía que tener información, es más, con los ministros semana a semana, de qué estaba pasando en cada unidad, para que yo pudiera trabajar con los gerentes, que eran ellos, y teniendo yo información propia que me permitiera profundizar en los temas que yo conversaba con ellos. Hablemos de los retos del presidente Alvarado. A él le dan... O sea, don Rodolfo Pisa claramente estuvo presente en la negociación del 1 de mayo. Yo no tengo ninguna duda, esperaría que fuera así. Las otras fuerzas políticas le brindan al PAC la conducción del debate mediante la presidencia legislativa, pero le quitan el control administrativo del Congreso, que hay 2 secretarios de Restauración y Liberación controlándolo en voto mayoría, y además, es la tercera fracción más grande. Hay 2 fracciones de oposición que claramente decidan lo que decían, se llevan 31 votos juntos. Ese es un papel muy complicado para el presidente Alvarado, Miguel. Ese es un papel que necesita resolverse a base de una gran negociación y a base de que las cosas vengan desde el gobierno mucho más negociado. El que esté una mujer de las calidades profesionales y personales de doña Diala Jiménez en el gobierno ayuda a eso. Hombre, habló bien de una liberacionista, Miguel. ¿Perdón? Habló bien de una liberacionista. Yo he hablado bien de muchos liberacionistas. Bueno, por supuesto, estoy usando el sarcasmo para demostrar que esa es parte, digamos, de la miopía política que muchas veces tenemos. Por supuesto, y yo creo que eso va a ayudar mucho. O sea, yo creo que con gran sabiduría escogieron gente de liberación, gente de la unidad, gente de Fuerza Democrática, para lograr que haya una representatividad. Eso, por supuesto, que pone al gobierno con grandes retos hacia adelante, porque es mucho más fácil gobernar como goberné yo, con todos los ministros que habían trabajado en el plan de gobierno, que tenían años de estar trabajando juntos, que habíamos discutido detalles de las cosas por meses y años, no meses, años, con la gran mayoría de ellos, en ponernos de acuerdo en qué cosas había que hacer, cómo las íbamos a hacer, y que entonces pues llegábamos y teníamos una convergencia de criterios muy clara, que estaban en un plan de gobierno que había sido muy específico.
con cosas tan específicas como salir en una campaña y decir, vamos a vender el Banco de Costa Rica, vamos a vender el INS después de que quitemos el monopolio, vamos a vender FANAL y vamos a vender VIXA. En el plan de gobierno dicho, sí, sin miedo a decir las cosas de lo que íbamos a hacer, y vamos a abrir los monopolios de seguros, de electricidad y de telecomunicaciones. Estaba en el plan de gobierno. Entonces, habíamos llegado con un acuerdo muy grande. Eso me daba a mí una facilidad mucho mayor que la que tiene el presidente Alvarado en este momento, en que tiene que conciliar internamente acuerdos para poder llevar esos acuerdos a la Asamblea Legislativa. ¿Ese es el reto más grande del presidente Alvarado? Ese es el reto más grande del presidente Alvarado. El reto más grande del presidente Alvarado, a mi modo de ver, es el reto de mantener la armonía en la negociación interna dentro de su partido, dentro de su gabinete, exactamente. Sí. Gracias por la corrección. En su gabinete, y especialmente difícil ese reto, porque va a haber momentos en que va a entrar en choque con su partido, porque el punto que salga no es el punto de PAC, va a ser el punto de lo que puede ser exitoso en la Asamblea Legislativa y de lo que puede salir de la conformación de un equipo donde la gente, el sector económico, no viene del PAC, y donde la gente en otros campos también no viene del PAC. Entonces eso va a crear una necesidad de que, o una posibilidad muy importante, de que puedan haber choques entre la posición del gobierno y la posición del núcleo paquista del partido, el grupo más fuerte. Sin embargo, yo creo, por la entrevista que le hice un día de estos y por lo que he visto, que don Carlos lo tiene claro. O sea, es decir, en esa entrevista yo le pregunté, ¿usted cree que todo el mundo votó por usted? Me dijo, no, jamás. Hay gente que votó contra don Fabricio, y por eso, porque les parecía el menos peor de los dos. Claramente, y yo creo que es momento de que el PAC también lo entienda, el 1.300.000 votos no fue un voto PAC, sino abrazarían en todas las elecciones. Fue un voto, una parte por don Carlos y otra parte anti-Fabricio. Sí. Y una parte Rodolfo Pisa también. Claro, pero es que acuérdense que todos los seres humanos vemos el mundo a través del esquema mental que tenemos. La gente cree que somos objetivos y que cuando vemos una cosa todos vemos lo mismo. Yo a mis estudiantes en la universidad siempre les trataba de hacer que cayeran en la realidad y les decía, mire, vamos a hacer un pequeño experimento. No vuelvan a ver su reloj, pero dibújenme su reloj. Y después les decía, ahora comparen el reloj que dibujaron, la carátula, cómo son las manillas, cómo son los números, cómo es el reloj, con el que tienen puesto. Y mucho más de la mitad no tienen la menor idea de cómo era su reloj. Después de eso les decía, ok, ahora, ¿qué hora era cuando vieron el reloj? Y ninguno había visto la hora cuando ya vieron el reloj. Uno ve lo que quiere ver. Nuestra capacidad mental está conformada por categorías que vamos formando a través de las cuales absorbemos lo que está afuera. Por eso la gente entra a un cuarto y unas ven unas cosas y otras ven otras. A mí me pasaba que cuando yo andaba o me pasa todavía, cuando ando mucho en algún pensamiento, entro a algún lado y no veo mucha gente. Veo algunos y otros no los veo. Puede ser que estén en mi línea visual, pero no los veo. Claro. Y entonces he caído mal por eso a mucha gente. Siempre pido disculpas, perdóneme. Es que de verdad a mi imagen no me llegó, no lo vi. Y la gente no le cree a uno eso, porque no se da cuenta que a ellos les pasa lo mismo. Pero a todos nos pasa eso. Cada uno somos selectivos en lo que nuestros sentidos nos dan. Esto hace que la gente de un partido político ve la realidad a través de sus ojos y apasionan. Y en esta época en que vivimos de política mucho más apasionada y mucho menos racional, en la cual los términos medios, los partidos del centro se vuelven menos atractivos, porque lo atractivo es el extremo y la confrontación, que eso es más emotivo. En este mundo es muy fácil que la gente de un partido no caiga en esa racionalidad que usted me está diciendo que van a tener de darse cuenta de que no ganaron pues solo con los votos de ellos. Estamos en el poder, a nosotros nos toca. Estos de los otros partidos son unos malos. Nosotros hemos venido haciendo campaña diciendo que son malos, nosotros somos los buenos, somos la nueva fuerza. Necesitamos tener el poder para hacer las cosas como nosotros creemos. Y nosotros creemos que eso es lo real y lo bueno, porque eso es como vemos el mundo. Entonces, el presidente va a tener que enfrentar eso. Don Carlos tiene muy claro lo que está viviendo, pero el dirigente de base, el dirigente de partido, no tiene esa misma claridad, no está viviendo eso
ahí todos los días, está viendo el mundo a través de ese esquema mental propio que la campaña le ha fortalecido. Claro, pero depende del liderazgo entonces del presidente, porque digo, pero esa es la gran confrontación. Claro. La confrontación del líder es cuando tiene que enfrentarse a un sentimiento generalizado contrario a lo que él cree que es lo que debe ser. Sí, porque es un momento muy complicado. De hecho, la tentación humana de don Carlos, digamos, y a emborracharse de 1.300.000 votos, que hasta ahora que no lo ha hecho, ya lo superó, pero digamos, sí, creo que era un reto humano entendible. Por supuesto. ¿Verdad? Y además en la situación en que se dio la campaña. O sea, es decir, nadie siquiera quería invitar a don Carlos a los debates. Sí, claro, termina, logra clasificar a segunda ronda, después le da en términos electorales una paliza a don Fabricio, podría salir con el pecho inflado a decir, señores, lo siento, claro, soy el presidente, gané. Sí, claro. ¿Quién hubiera dicho a principios de enero que el PAC podía repetir? Nadie. ¿Quién hubiera dicho que iba a perder solo un diputado? Nadie. Eso no era creíble. Bueno, lo cierto es que es algo que ocurrió. Y no importa por lo que haya ocurrido, es algo que ocurrió y como usted dice, fácilmente pudo haber inflado al presidente y hacerlo sentirse que era el dueño del mundo y que como él arrancaba todo y todo se iba a resolver. Gracias a Dios no ha sido así. Y yo creo que eso es de las cosas que hay que reconocerle y creo que es de las cosas que le va a ayudar a en los primeros meses poder realizar muchas cosas que no se han hecho en el pasado. Permítame, antes de ir a la pausa, porque además quiero regresar a hablar de un tema no electoral, sino partidario, digamos, del fortalecimiento no de su partido con la participación en el gobierno de figuras fuertes. Pero es que ahora sí tenemos a don Saúl Weisleder, y justamente me escribió, dice, saludos a ambos, excelente conversación, un saludo a don Miguel, estoy en Costa Rica por unas semanas, pero quisiera aclarar algo de lo que dice don Saúl, porque me dice, gracias por citar nuestro intercambio. A mí defender una intervención sobre un caso concreto jamás, que fue lo que hablamos de las juntas directivas, pero sí dije, algunos lo considerarán controversial que un presidente no hace mal si llama a directivos para sugerir, por ejemplo, incluir un nombre en una terna de gerente de un banco. Si ese banco quiebra, ¿le va a echar la culpa al presidente? Bueno, yo creo que el presidente va a tener la culpa si el banco quiebra. Yo creo que por lo entonces menos tratar de influir en que nombren gente que él cree que son buenas, ¿sí? Me parece que es lógico, estoy de acuerdo con Saúl. Y a quien mando un cariñoso saludo. Un abrazo a todos nuestros oyentes. De universidad. Sí. Un abrazo a todos nuestros oyentes que tienen una participación muy activa esta tarde a través de todas las plataformas. Son las 3:12, vamos a la pausa y regresamos con el expresidente Rodríguez en una conversación que se nos fue rapidísimo. Le prometí refil de café en el corte comercial. No me dio. No me dio café. Refil de café. Estar aquí con problemas económicos, ya ni para café. Esa barbaridad. 3:12, vamos a la pausa, volvemos. Gracias. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 18 minutos. Gracias por estar con nosotros. Ese refil dura mucho, Marvin. Sóquele a quien refila.
Don Miguel, quería hablar del partido también, el Partido de Unidad Social Cristiana. Efectivamente tomó la decisión en el acuerdo político de no participar formalmente, digamos, como estructura partidaria. Inclusive hubo gente que cuando me contó lo de la situación de don Rodolfo Pisa, me lo ponía en términos de o es ministro de la presidencia o es candidato en el 2022, porque no puede tener un candidato que sea ministro de la presidencia de otro partido. ¿Cómo se está debilitando la unidad? Se fraccionó y un grupo se fue a seguirle el juego a Carlos Alvarado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, cuando usted se recordará, porque usted es muy atento a todo lo que ocurre en el país, que el día de las elecciones de la segunda ronda, yo hice un llamado muy vehemente, a la unidad del partido. Dije, vuelvan a la casa. Estaba pidiéndole... Está muy triste. Está muy triste porque la campaña entre los socialcristianos que se fueron con don Carlos y los socialcristianos que se fueron con don Fabricio fue, uno, mucho más vehemente, violenta y grosera de lo que había sido la campaña frente a otros partidos. Y dos, porque me pareció, y lo he comprobado en la práctica, que los dirigentes trabajaron mucho más en la campaña por don Rodolfo Alvarado que en la campaña por don Rodolfo. Y eso pues, me tenía muy triste, y porque veo dificultades para el partido. Hay cosas muy complicadas. Hace un rato yo le dije que estamos viviendo una época muy difícil para los partidos del centro. Llegó la que refila. Muchas gracias por en buen castellano rellenarme la tacita de café. Tiene razón, la Real Academia estaría parada el pelo escuchando. Gracias, Chelita. Gracias, muy, muy amable. Y es rico el café de aquí. Sí, no, y no Chelita, voy a pedir la marca, pero después me la da. Con mucho gusto, ahora se la da Chelita, porque además Chelita siempre, y me consta, cuando le sirve a un expresidente o a un presidente, siempre le dice, llevo sirviéndole café a cuántos expresidentes, ya Chelita? Con estos son 9 gobiernos. 9 gobiernos, imagínense. Aquí mismo hace 26 en la cabina años. monumental. Qué maravilla. Hace 26 años. Qué maravilla. Chelita. ¿Qué? 9 gobiernos. Qué maravilla. Qué maravilla. Librita, Chelita. Sí, claro, por supuesto. Buenísimo. Gracias, Chelita. Gracias de nuevo. Ahí han trabajado más en la unidad por algunos de los Alvarados que por la campaña por Rodolfo. ¿Sí? Y eso a mí me dolía mucho. Y yo hice un llamado que volviéramos todos a la casa. Que ya se había terminado esa cosa y que había que volver todos a la casa. Y la verdad es que ha sido más difícil de lo que yo creía. Los pleitos se han mantenido más, hay gente muy resentida por una posición o por otra posición. Yo todas las respeto. Pero lo único cierto es que si tenemos una época difícil por los partidos de centro, tolerantes, respetuosos de los derechos humanos, de la democracia, del Estado de Derecho, de la solidaridad, pero también de la eficiencia, que buscamos equilibrios, que no somos extremos, que no somos extremistas, pues mayor trabajo hay que hacer ahora. Tenemos un reto muy serio para las elecciones municipales. Para estas elecciones municipales vamos a tener una restauración nacional que no existía. Sí. Y ya ahora van a haber sentido que tienen la posibilidad de poder y van a tratar de quitarnos las alcaldías y los gobiernos municipales. Liberación es un partido con gran trayectoria y va a tener menos pleito interno para las municipales, y el PAC se va a fortalecer con haber ganado otra vez el gobierno. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Entonces, para mí esto lo que quiere decir es que todos deberíamos volver a la casa, que además de volver a la casa, debemos no abrir las puertas, sino, como dice el Papa Francisco a los pastores de la Iglesia Católica, hay que salir a la calle a atraer a la gente al templo. Tenemos que ir a la calle a atraer a la gente a la casa social cristiana. Y eso es difícil cuando los muchachos, que es a los que más principalmente hay que atraer, cuando los muchachos son rejegos a la participación política. Y cuando, y lo digo con todo cariño para que me oigan mis amigos queridos y mis amigas queridas, todos los cantones y distritos del país social cristianos, cuando la mayor dificultad para ir a traer gente para que entre en cantones y distritos es que los que están adentro muchas veces no quieren que entren otros para defender sus posiciones, pero para ganar necesitamos que entren otros. Necesitamos rejuvenecer el partido, necesitamos integrarnos, necesitamos unirnos con los otros socialcristianos que no están en el partido, con los que estaban en el republicano. Tenemos que reunirnos con los que se han ido al PAC, con los que se fueron a Restauración antes de la elección de febrero, con los que se quedaron en su casa y no participaron.
tenemos que jalarlos de nuevo y tenemos una obligación muy grande porque Costa Rica necesita un partido de centro moderado, social cristiano, que equilibra eficiencia y solidaridad, que equilibra valores tradicionales de familia con respeto a los derechos humanos, que equilibra la función participativa en el gobierno con el respeto a que los que están en el gobierno cumplan sus tareas. Un partido de equilibrios, de centro, de moderación, pero que responda a las tradiciones mejores de Costa Rica, que responda a ese sentimiento social cristiano que en este país existe con mucha fuerza desde Monseñor Til, desde la última tercio del siglo XIX. Con permiso. Y que entonces es una cosa... Aunque estemos al aire, don Miguel Cortés, pero no importa. No importa, sí, adelante. Que don Miguel Cortés, pero no se preocupe, don Miguel Cortés quería entrar a saludar a don Miguel Ángel Rodríguez, porque ahorita sigue Origrana. No se preocupe, don Miguel, un gusto. Siempre bienvenido a su casa. Son las 3:24, pero en esa orden de ideas que me brinda don Miguel, la participación de figuras del PUSC en el gobierno de Carlos Alvarado, ¿lo fortalece o lo debilita? Puede fortalecerlo o puede debilitarlo. Puede obtener cualquiera de los dos resultados. Si logramos a la estructura del partido interna, uno, que nuestra fracción legislativa sea una fracción muy responsable, muy de apoyo a las buenas ideas del gobierno, muy de apoyo a las transformaciones que tienen que hacer, aunque sean impopulares, y logran esas medidas pasar adelante, eso nos fortalece. Si logramos que al mismo tiempo que se está en el gobierno un grupo de los dirigentes del partido, otro grupo de los dirigentes del partido se dedique a la tarea triple, que le señalo yo desde aquí, perdone que usted, hablando con toda franqueza de este tema, pero para mí que lo hagan en estos micrófonos. Pero yo creo que hay tres tareas fundamentales. Una es la preparación para las elecciones municipales, que sobre todo es atraer de gente nueva y preparar los programas de gobierno de cada cantón de manera muy participativa, con instrumentos modernos de internet para poderlos preparar adecuada y participativamente. Dos, es revisar nuestros estatutos. Tenemos que pasar de un partido de varones que se estableció en un cierto momento con lógica y que ahora tiene que volver a ser un partido más centralizado para que el tesoro ideológico, el tesoro doctrinal, la toma de decisiones no es que sea antidemocrático, pero tenga una unión más grande de la que actualmente tiene. Eso quiere decir, a mi modo de ver, y eso el partido tendrá que discutirlo, yo no puedo participar en estos elementos directos electorales, no estoy en esa etapa de mi vida. Pero yo sí puedo decir las que a mí me parece, para que los que puedan participar lo vean. Por ejemplo, a mí me parece que es indispensable que el candidato pueda seleccionar algunos candidatos a diputados. Bueno, yo quería llevarlo a ese punto, don Miguel, en los 3 minutos que nos quedan, porque le iba a decir, si hay un partido que, y discúlpeme la expresión, que jugando hacia la gradería de sol, tomó la decisión de decir, no, aquí el candidato no se mete para nada de la elección de los diputados, y resulta que el candidato perdió toda la conducción política del PUSC. Pero por eso estoy diciendo que no estoy de acuerdo en eso. Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar el tema de que un cantoncito con 3.000 electores tiene el mismo representación en las autoridades partidarias que un cantón de 180.000 electores. Claro. Eso es imposible, porque eso hace que el poder del partido se disgrega, se va hacia otros lados. Tenemos que pasar a cambiar eso en la estructura del partido. Bueno, hay cosas muy importantes que cambiar en todo eso. Y un tercer elemento es que vivimos esta época complicada para los partidos de centro, esta época de los hechos alternativos, del mundo del entretenimiento, de la civilización del espectáculo, y en este mundo tenemos que encontrar un lenguaje adecuado. Tenemos que seguir defendiendo nuestros valores, la paz, la democracia, el Estado de Derecho, la solidaridad, la fraternidad, la eficiencia económica, el manejo descentralizado, la participación, pero con un lenguaje nuevo. Y eso no es fácil de crear. Eso lo ha logrado, a mi modo de ver, en el mundo hacer últimamente Macron en Francia, que es el gran ejemplo que deberíamos seguir, para hacerlo dentro de nuestro partido nosotros. Y esas son 3 grandes tareas que requieren que las autoridades que están terminando su periodo y las autoridades que van a empezar arranquen desde ya unidas a trabajar en ver cómo
lanzan adelante enfrentar esos grandes retos. A mí me parece que esta elección presidencial en términos generales rompió algunos mitos, tal vez por una situación coyuntural, don Miguel, pero que nos da la oportunidad de arrancar y redirigir los esfuerzos. Uno, por ejemplo, el que a nadie le interesa la política. O sea, todo el mundo en esta segunda ronda hablaba política. Y eso por una situación muy coyuntural, pero ojalá eso nos dé entonces la intención de que, por Dios, es importante la política. Lo otro, la participación de los jóvenes en la política, en la votación. Resulta que participaron muchos activamente en los partidos. Bueno, qué dicha, si era así y rompimos, ojalá sigamos así. Y la otra es que es imposible decir que a los jóvenes no nos interesa la política cuando tenemos una presidenta de la Asamblea Legislativa de 35 años, una vicepresidenta de 36 años, cuando tenemos un presidente de la República de 38, cuando tenemos... el grupo de jóvenes más importante en este país en muchísimo tiempo. Sería una paradoja que a los jóvenes no nos interese esto si tenemos acceso al poder casi inmediato. Así es. Así es que creo que rompimos como país algunos elementos que ojalá sigan beneficiándonos en esos temas. Y usted hoy me ha tratado de tocar la lengua varias veces para que yo me venga contra los medios. Y yo no he caído en la trampa, porque señor, todavía aprendí a defenderme un poco de esas cosas. Pero... Pensé que no lo había notado, Miguel. Pero aquí al final, yo sí quisiera decir que en esto tiene una participación muy importante los medios. A mí no me interesa tanto con lo que hayamos hecho en el pasado, en que todos nos equivocamos. Yo fui de los que más dirigí a la apertura del partido a elecciones más directas y masivas para la selección de diputados y cosas demás. Yo considero que me equivoqué. Considero que los partidos tenemos que ser más a la europea, más alrededor de un grupo establecido de personas que son verdaderamente los afiliados al partido, y que esos son gente que todos los meses contribuye con 5 pesos, con 1 peso, con 1 hora de trabajo, con algo, para que se sienta suyo el partido, y que son los que toman las decisiones para elegir las autoridades internas, y que las autoridades internas son las que toman las decisiones para elegir los candidatos de una manera mucho más participativa, pero con mayor coordinación. Dentro de eso, de esos cambios que debemos hacer, creo que sí quiero hacerle un llamado a la prensa, y es que tengamos un poco de apertura para discutir las cosas. ¿Cómo va a ser, Randall? Yo presento en el año 2001 la idea de que tenemos que ir a un sistema semiparlamentario. Presentamos la reforma constitucional. Nunca logramos que se discutiera en el país. Lo vuelve a plantear el grupo de notables de doña Laura. Ni lo mandaron al Congreso en esa ocasión, ni se discutió el tema. Tenemos un sistema en que no tenemos carrera parlamentaria. Eso es un desperdicio terrible. Hay que inventar cada 4 años una gente nueva para el Congreso, porque se ve como un premio. Ser diputado es un premio. Eso no es cierto. Ser diputado es un trabajo. Y hay que asignarlo a gente que sirva y que tenga vocación para hacerlo. Y el que aprenda y lo haga bien, si lo reeligen, debe poder seguirlo haciendo, por lo menos 3, 4 periodos. Bueno, pero esas cosas no las discutimos, por más que las hayamos presentado. Decimos hay que ir a una mezcla de diputados de lista nacional que tengan en su mente, en sus conformaciones mentales, los intereses nacionales, y los de los distritos que traigan los intereses locales, que son muy importantes y le dan representatividad. Eso lo propuse en el año 88 con proyectos concretos de reforma constitucional. Nunca he logrado que se discuta. Cuando fui presidente del Congreso, durante 1 año tuve una comisión discutiendo, no logramos llegar a ningún acuerdo. Entonces, claro que discutir las cosas no es llegar a acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero no se discutió lo suficiente para poderlo permear a la sociedad. Y siempre aquí se ha acabado eso y no se hace ninguna reforma, porque todas esas reformas requieren aumentar el insignificante número de diputados que tenemos, y lo que se puede pagar eliminando asesores, y tendríamos entonces más gente de representación de la gente y menos burocracia con el mismo costo, y tendríamos un sistema mucho mejor. Bueno, pero no se puede hacer porque la prensa dice, no, un diputado más, son malísimos, los diputados no sirven para nada, ¿para qué poner uno más? Yo he oído a gente decir, no, si uno por partido, y que se pongan de acuerdo entre ellos. Realmente no hay una idea de lo que es el trabajo de estudiar las leyes, de formar los criterios, la cantidad de cosas que están pasando en el país, lo complejo que es gobernar,